y al Señor lo quiero con mi amor. Oramos y recibimos respuestas de Dios. Mostramos al mundo a Cristo Jesús. Ya tenemos la victoria con Cristo Jesús. Yo soy el Hijo del Dios viviente. Yo soy el Hijo del Dios viviente y no temo a nada ni a nadie. Venció el Señor a Satanás y al Señor lo quiero con mi amor. Oramos y recibimos respuestas de Dios. Mostramos al mundo a Cristo Jesús. Ya tenemos la victoria con Cristo Jesús. Yo soy el Hijo del Dios viviente. Hola, buenos días a todos los remanentes. El día de hoy vamos a hablar sobre el valor del campo dado por Dios. Vamos a orar. Oremos. Gracias, Señor Dios, por un día más. Gracias, Señor Dios, por un domingo más. Aquí reunidos, Señor Dios, para escuchar tu mensaje, Señor Dios, y así poder aferrarnos a tu palabra y disfrutarlo todos los días, Señor. Gracias. Y todos los dejamos en tus manos, Señor Dios. Amén. Hoy vamos a hablar sobre el valor del campo dado por Dios, del por qué tenemos que valorar el campo que Dios nos ha dado. Vamos a leer Hechos 20:24. Si tienen su Biblia pueden buscarlo. Hechos 20:24, que dice así: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Sí? Del por qué tenemos que valorar el campo que Dios nos ha dado. Uno de los campos preciosos que Dios nos ha dado es nuestro Panamá, nuestro país. Dios nos puso en este país por alguna razón. Tenemos una misión, tenemos que cumplir un mandato, nuestro llamado de llevar el Evangelio a nuestro país, ¿verdad? Tenemos que orar por nuestro presidente, por los gobernantes, para que ellos también conozcan el Evangelio. Ahora sí vamos a entrar en lo que es en la palabra. Vamos a ver 3 pequeños puntos, ¿sí? Vamos a ver 3 pequeños puntos, así que vamos a prestar atención unos minutos. El primer punto, el primer campo que nosotros debemos valorar es el campo de nuestras vidas, nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque es el campo de oro que Dios nos dio. Nuestra vida es muy importante para Dios. Tenemos que estar agradecidos todos los días con Él por nuestra vida. Ese es el campo más feliz, nuestra vida. Tenemos que tener la mayor gracia, la mayor respuesta, ¿sí? Nuestras vidas. Tenemos que valorar la vida que Dios nos dio, de ser sus hijos, de ser esos evangelistas, estos remanentes. Así que remanentes, vamos a valorar nuestras vidas, vamos a cuidar nuestras vidas. Ese es el campo más importante, nuestras propias vidas. Y también tenemos que valorar lo que Dios hizo en el pasado. Sabemos que en Génesis 3:6, dice que toda la humanidad estaba separada de Dios. Estaba separada de Dios. ¿Y qué hizo Cristo? Abrió el camino, murió por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros llegáramos a Él. Eso es lo que tenemos que disfrutar, el pasado que Dios hizo por nosotros. Murió por nosotros, nos abrió el camino. Ahora disfrutar el presente también, lo que Dios está haciendo hoy en nuestras vidas.
Dios nos dio una identidad. ¿Cuál es esa identidad? De que somos sus hijos. La semana pasada el maestro Cristian habló sobre el valor de mi vida dentro del Evangelio, sobre la identidad. Tenemos que disfrutarlo todos los días. Somos sus hijos. También tenemos que disfrutar del futuro, lo que Dios hará en mi vida. En un futuro Dios hará muchas cosas en nuestra vida y tenemos que disfrutarlo también. Y el segundo campo que debemos valorar es el campo de la iglesia. ¿Sí? Somos el pueblo de Dios. Dios puso la iglesia. ¿Por qué? Porque es la luz que va a llevar el evangelio, ¿verdad? Así que tenemos que valorar mucho lo que es nuestra iglesia también. No importa si estamos 2, 3 congregados en nuestras casitas, no importa. Ahorita no podemos reunirnos en la iglesia, pero podemos reunirnos ¿a dónde? En nuestros hogares. Y no importa si estás tú solamente con tu hermanita haciendo forum, o estás solamente con mamá o con tu papá, no importa, pero Dios está en medio de nosotros, ¿sí? Valorar la iglesia, porque Dios tiene un propósito para la iglesia también. Y la iglesia tiene que restaurar 3 cosas. ¿Cuáles son esas cosas que tenemos que restaurar y fortalecer? Lo que es la palabra. ¿Por qué la palabra? Porque Dios nos da fuerza a través de ella. La oración dentro de la palabra. Aferrar la oración. El culto es mucho más que un lugar. ¿Qué es? Es estar delante de Dios. El culto, ¿verdad? Y lo tercero que nosotros tenemos que valorar es el campo de ¿qué? Del evangelismo. ¿Cuál es el campo del evangelismo? Es tu casa, donde tu abuela, donde tu tío, tu escuela, el trabajo de papás y papás, el trabajo de mamá. Todo eso son nuestros campos. Pero ¿cuál es nuestro campo propio? Si tú eres un remanente, ¿cuál es tu campo? Tu escuela, tus amigos, tu casa. Ese es tu campo, porque es el lugar donde nadie más puede ir. Ahorita yo no puedo ir a la casa de ustedes, no puedo pisar allá. Así que ¿a quién le toca evangelizar ese lugar? Es a ustedes, ¿verdad? Es el campo donde nadie puede ir, solamente ustedes. Lo otro que también tenemos que disfrutar es lo que es la siguiente generación. ¿Qué quiere decir la siguiente generación? Son ustedes. Ustedes son la siguiente generación. Tus hermanitos, si tienen bebés, hermanitos pequeños, ellos vienen creciendo también para que ellos también disfruten, conozcan el evangelio. Es muy importante. No importa si todavía tu hermanito es un bebé, si no entiende, vamos a hablarles de la palabra de Dios, ¿sí? Es importante. Y tenemos que orar dentro del deseo de Dios, ¿sí? Vamos a orar dentro del deseo de Dios. ¿Dónde está nuestro mayor valor? Que es el evangelio. Dar nuestra vida completamente al evangelio. Así que vamos a recordar esos 3 puntos. ¿Cuál es el campo de oro? ¿Cuál es el campo más importante? ¿Cuál es? Acuérdense que es nuestras vidas. Nuestras vidas es el campo importante, ¿sí? Después la iglesia y después el campo del evangelismo. Acuérdense de esos 3 pequeños puntos, ¿sí? Así que vamos a orar para terminar. Oremos. Gracias, Señor Dios, por tu palabra. Señor, ayúdanos a aferrarnos todos los días y a valorar el campo de mi vida, que es el campo de oro que tú me has dado, Señor. Y también el campo de la iglesia, porque sabemos que el campo de la iglesia es para alumbrar la luz de Cristo, Señor. También el campo del evangelismo es el lugar donde nadie puede ir, solamente yo, a llevar tu mensaje, a llevar tu palabra. Guárdanos, Señor Dios, y haz que tu palabra se aferre en mi vida, en mi corazón, y quiero disfrutarlo todos los días. En el nombre de Jesús, amén.